Capítulo 30. No debería haberle sorprendido a Arthur lo fácil que fue localizar a Crow. Claro que sabía que venía como refuerzo, así que quizá no todo dependía de él. El desierto que rodeaba Vale estaba plagado de pueblos que surgían y caían con la misma regularidad que el viejo oeste, así que estaba acostumbrado a la vida allí. Muchos iban y venían entregándose a la bebida y el libertinaje, o simplemente pasaban al siguiente centro de población. En algunos casos, pueblos que se rumoreaba que habían sido seguros durante años no eran más que efigies quemadas, llenas de tristeza y de grim. En otros, surgía un nuevo y brillante remanso de paz, lleno de cantos y bailes, mientras la gente disfrutaba de la seguridad que les ofrecía. Arthur se había detenido en Pleasant para abastecerse de munición y comida, pero un mensaje de Crow le indicó que alquilara una habitación para pasar la noche. Y a diferencia de los otros pueblos donde se había alojado, Famine tenía que permanecer fuera de las murallas. No le sentó bien a ninguno de los dos. ¿Qué clase de lugar ni siquiera protege a los caballos?, murmuró Arthur con enfado, apoyado contra la pared del vestíbulo de la posada. Había sillas vacías, pero la hora tardía y su frustración por el trato de hambre lo tenían deambulando de un lado a otro, inquieto. Normalmente se calmaría con un poco de alcohol y compañía agradable, pero necesitaba la cabeza despejada para lo que Crow tuviera que decir. Eso, y que Sienna lo mataría si pensara que otra mujer se metía en su territorio. No es que se considerara su territorio, simplemente sabía cómo procesaba ese tipo de cosas. El fuego a su lado crepitaba suavemente, y no había mucho más que hacer aparte de observar a un grupo de viejos clientes habituales jugar al póker en una mesa cercana. La semblanza de Arthur y sus años de experiencia significaban que no tenía ningún interés en arruinarles la partida, pero era entretenido ver al tipo con el farol perfecto cada vez que tenía una pareja o más. El tipo se había retirado con una escalera perfecta cuando Crow entró, uniéndose a Arthur en la esquina del vestíbulo. El forajido lo saludó con un gesto de la cabeza antes de volver a observar el resto de la ronda. El cazador siguió su mirada y negó con la cabeza al ver las cartas. No es mi estilo, dijo Crow mientras bebía un trago de su petaca. Me equivoqué de semblance para ese juego. Dado lo que Summer le había contado sobre el semblance de Crow, Arthur solo pudo asentir y lo condujo a una mesa en la esquina. Cuando ambos estuvieron sentados, Crow sacó su pergamino y sacó una fotografía. Una joven con un traje de viaje en tonos marrones apagados y amarillos pálidos. Se llama Amber y ha sido un caso especial durante un tiempo. Oz quería que se quedara a enseñar en Beacon, pero no se llevan bien. Es una mujer libre, y hasta ahora se ha conformado con dejarla vagar libremente. Es de las que ayudan a quien se encuentra. Arthur tomó el dispositivo ofrecido y examinó la foto, grabándola en su memoria. ¿Supongo que tiene algún tipo de semblanza especial o algo así?, preguntó Arthur mientras lo examinaba y luego le devolvió el pergamino. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Por qué está tan preocupado Ozpin? Crow iba a decir algo más, pero negó con la cabeza y se guardó el pergamino en el bolsillo. Todos tienen un rival, incluso gente poderosa como Oz. Él tiene uno que es un auténtico desastre, y llevan mucho tiempo luchando. Algunos de sus hombres han sido vistos siguiendo a Amber, y conocen su conexión con Ozpin. Nuestro trabajo es convencerla de que regrese. Y si no viene con nosotros, al menos tenemos que quitarles el rastro. Arthur asintió, dándose cuenta de que este tipo de trabajo era muy similar al que había hecho en Estados Unidos, aunque normalmente las peleas ocurrían por accidente. Planear meterse en una pelea en lugar de caer en ella era un cambio bienvenido. Me parece justo, aunque un poco vago. Tendrá que contarme más cuando volvamos, si voy a ayudarle más a menudo, concedió Arthur, y luego le hizo un gesto a la camarera para que le trajera un par de copas. Unos momentos después, ella trajo un par de cervezas embotelladas. La mujer dejó la de Arthur delante de él, pero al dejar la de Crow, se cayó y se derramó. El cazador maldijo y limpió todo lo que pudo con unas servilletas, ignorando las disculpas preocupadas del camarero con resignación practicada. Mientras ella se apresuraba a buscar otra, Arthur volvió a mirar a Crow mientras el cazador se secaba la camisa y suspiraba. ¿Y qué se siente vivir como si hubieras roto 1.000.000 de espejos?, preguntó, absteniéndose de beber su propia cerveza hasta que le devolvieran la de Crow. El hombre en cuestión tiró las toallas de papel sucias sobre la mesa y se apoyó en ella, observando al camarero apresurarse a reponer su bebida derramada. Bueno, es genial cuando peleo con alguien. Seguro que notaste que tu revólver falló. Algo casi imposible, posible porque la semblanza de Crow interfería con la suerte. Arthur asintió con un gruñido, y Crow le restó importancia con un gesto.
Salvo en una pelea, sí que es un poco deprimente. ¿Alguna vez te has tropezado con los cordones de alguien? El cazador negó con la cabeza, exasperado, y luego tomó la botella que le ofrecieron cuando el camarero regresó. Lo siento mucho, señor. Sus próximas 2 botellas corren por cuenta de la casa. Se disculpó efusivamente, haciendo varias reverencias antes de que él la despidiera con la mano. Arthur la vio alejarse y luego le sonrió con suficiencia a Crow. No parece que todo sea malo. Te dieron bebidas gratis. Crow se burló de su optimismo y empezó a beber de su cerveza. Mientras bebía, Arthur la removió, pensativo. Cuando Crow dejó la cerveza, se apoyó en la mesa y suspiró. Si se trata de pelear o sabotear algo, mi semblante es perfecto. Pero si hago algo por mí mismo... Va. Crow lo descartó como algo imposible. Desde mujeres hasta bienes raíces, la mala suerte no es tu amiga. Así que mimo a mis adorables sobrinas y corro por todo Remnant en busca de Oz. Lo dijo con indiferencia, pero Arthur notó que Crow no estaba contento con su suerte. Comprendía cómo el semblante interferiría en su vida diaria, y todo eso, sumado a la personalidad única de Crow, significaba que sus posibilidades con las mujeres eran pésimas. Arthur había tenido suerte con Sienna, pero Crow tendría suerte si la tuviera. Bueno, la mala suerte no ha afectado a Ruby ni a Jan. Me dieron algunos consejos, pero Ruby no para de hablar de lo genial que es el tío Crow. Arthur hizo comillas con los dedos para enfatizar las palabras de Ruby, y Crow solo pudo sonreír con suficiencia. Al menos sus elogios aún le llegaban, su héroe personal además de su madre. Sí que se parece a la guadaña. Mientras Summer dormía la siesta, Ruby apenas me dejaba de ver. Creo que le preocupaba que yo también desapareciera. El tono de la conversación se volvió más denso, y Arthur recordó lo que había ayudado a Summer a hacer. Mientras ella se mantenía alejada de su familia, la crianza de las niñas había recaído en Taiyam y Crow. Mientras que Jan claramente se parecía a su padre, Crow había sido la niña de los ojos de Ruby con su guadaña y sus disparatadas historias de cazador. Incluso con Summer de vuelta, la joven cazadora en prácticas seguía idolatrando a su tío. Si no fuera la viva imagen de su madre, Arthur habría esperado una aventura sórdida. Conseguí que llevara un arma, al menos. Por mucho que entrene con su hermana, Ruby es terrible en combates cuerpo a cuerpo. Uno pensaría que sabe dar un puñetazo, pero lo mejor que le he visto hasta ahora es una patada que la hace volar más que causarle daño, señaló Arthur, y Crow levantó su botella en señal de saludo. Las advertencias de Arthur, cuidadosamente elaboradas para evitar cualquier detalle confuso, le habían dado a Ruby la suficiente información como para llevar una pistola pequeña y practicar con ella junto a Crescent Rose. La pequeña semiautomática aún no tenía nombre, pero estaba aniquilada y la guardaba bajo el hombro izquierdo. Jan había recibido la inspiración opuesta. Al enfrentarse en combate contra Arthur, con su precisión y semblanza, la rubia luchadora nunca había sido capaz de asestarle golpes con seguridad. Incluso cuando se abalanzaba sobre él imprudentemente, sin importarle el daño que le infligía, Arthur lograba golpearla en brazos y piernas y esquivarla. Y aunque no la esquivaba, se movía rápidamente hacia su cuerda y la inmovilizaba antes de que se diera cuenta de lo que ocurría. La joven luchadora, furiosa, empezó a usar escopetas en sus guanteletes, en Bercélica. Me alegra que te lleves tan bien con las chicas, señor forajido. Por lo que Summer dijo de ti y tus viejos amigos, me preocupaba que fueras una mala influencia. Arthur estaba algo decepcionado consigo mismo por no tener defensa contra tal suposición. Aún así, lo aceptó con una inclinación de su botella. Con una madre como Summer, no creo tener otra opción. Además, son buenos niños. Son inteligentes, fuertes y tienen sueños muy grandes. Están mejor que yo a su edad. Cuando era tan pequeño, Tux le había estado enseñando a robar en la tienda local mientras recogían provisiones. Aprovechaba cualquier oportunidad para asegurarse de que los niños no terminaran igual. Además, eran bastante monos a su manera. Era difícil acostumbrarse a los placajes voladores de Ruby, pero aún así era una buena niña. Ya somos dos, asintió Crow, y los dos hombres dejaron sus botellas sobre la mesa antes de terminarlas al mismo tiempo, llamando la atención de la camarera. Cuando ella dejó otro par de botellas, Arthur abrió la suya con un gruñido. Entonces, ¿cuál es el plan para mañana? Como siempre, darle caza a la chica para ver si nos hace caso. Preguntó Arthur después de un trago. Crow hizo una mueca, pero su encogimiento de hombros indicaba que el forajido no andaba muy desencaminado. Amber tiene una vena noble de 1000 maneras. No puede evitar visitar aldeas que apenas tienen lo necesario para sobrevivir.
Es lo suficientemente inteligente como para no seguir un horario, pero aún así es predecible. A juzgar por quienes ya la han visto este mes, tenemos que revisar algunas al norte de aquí. Si no encontramos nada por allí, necesitaré tus habilidades de rastreo para los puntos intermedios. ¿Crees que podrás con eso? No parece muy difícil, sobre todo si va a caballo. Es una huella difícil de olvidar. ¿Algo más que saber? ¿Quizás algo sobre la gente que la sigue? Insistió Arthur, y la pregunta pareció recordarle a Crow un detalle importante. El hombre de mala suerte se chasqueó los dientes e hizo una mueca, decidiendo beber un buen trago de cerveza antes de responder. La zorrita de mi hermana pasó por aquí con información. Al parecer, unos amigos bandidos vieron a un chico entrar en la oficina de recompensas buscando al hombre que mató a Marcus Black. Arthur reflexionó un momento y suspiró profundamente cuando Crow terminó su declaración. Parece que se parece mucho a Black. Ese mismo chico ha sido visto en el grupo que seguía a Amber. Así que parece que tienes un buen historial en este trabajo. Por supuesto. Arthur pensó con amargura. Pensó brevemente en el hijo de Downes, el joven que había estado tan enojado con él tras la muerte de Thomas Downes. Tanta ira en esos ojos, de un chico que no sabía lo suficiente del mundo como para convertirse en asesino. La venganza es un juego de tontos. Bueno, supongo que ya lo solucionaremos cuando lleguemos a ese punto. Si se parece en algo a su padre, el chico tiene serios problemas, murmuró Arthur. Crow puso los ojos en blanco, y ambos compartieron un suspiro de decepción. Por mucho que se esforzaran, siempre parecía surgir algo que les ponía los pelos de punta. El resto de la noche transcurrió agradablemente, y Arthur se registró en la posada de la planta baja, lo que permitió a Crow mantener su habitación en el segundo piso para evitar atenciones indeseadas. Crow incluso le había dicho que se encontraran fuera del pueblo, aunque Arthur pensó que era un poco exagerado. Si alguien los veía salir por la puerta principal, ¿qué importaba dónde se encontraran? Pero Arthur no discutió, simplemente lo aceptó como una de las muchas estrategias de Crow que lo habían mantenido con vida durante tanto tiempo. El hombre había lidiado con cualquier tipo de persona sombría que estuviera al acecho durante mucho más tiempo que Arthur, así que el forajido confiaba en su juicio. Crow desapareció a la mañana siguiente, a pesar de que eran más de las 10 cuando Arthur ensilló. O bien el borracho eterno sufría de resaca, o bien el hombre se había escabullido antes de que Arthur despertara. Mientras llegara al punto de encuentro, a Arthur no le importaba mucho, pero no era la primera vez que el hombre desaparecía. Arthur recordó cuando él y Crow se lanzaron desde la cascada mientras huían de la tribu de bandidos de Raven, sin saber cuánto de la actitud relajada de Crow era legítima y cuánto fingida. También le había enseñado a Ruby a usar su enorme guadaña, y entrenar con ella le había demostrado que se necesitaba habilidad para manipular esa pesada arma. Pasó una hora con Arthur en la carretera, y empezaba a irritarse. Nada de lo que Crow había dicho la noche anterior indicaba que estuviera haciendo otra cosa, así que ¿por qué tardaba tanto? Arthur había rastreado recompensas con menos información, pero tener a Crow cerca era la mitad del sentido de salir. Sin el espantapájaros tambaleante, le costaría mucho demostrar que trabajaba para Ozpin, y dudaba que esta chica Ámbar confiara más en él si se acercaba a ella anónimamente. Finalmente, harto de su paseo sin rumbo, Arthur llevó a Famine a la sombra de un árbol a 9 metros del camino, lo suficientemente lejos como para brindarle privacidad sin negarle una vista en ambas direcciones. Se agachó cerca del árbol, haciendo cortes superficiales en sus balas para pasar el rato. Había aprendido que las balas golpeaban un poco más fuerte con las muescas correctas, aunque no penetraban tan bien. Una bala perfecta para objetivos desprotegidos o Grim sin armadura. También le distrajo del hecho de que, a pesar de que Summer confiaba tanto en él como en Crow, su relación se había quedado en la de conocidos. Crow era algo consciente de sus antecedentes, o al menos de lo que la propia Summer sabía. Y Arthur sabía que Crow era miembro del equipo STRQ y hermano de Raven Branwen. A pesar de su moderada curiosidad, Arthur no se atrevió a ahondar en la complicada relación que era su equipo, pero sabía que Raven era la extraña. Crow no tenía reparos en menospreciar a su hermana ni en elogiar a sus sobrinas, pero Arthur nunca lo hacía hablar mucho de sí mismo. Su semblante traía mala suerte, literalmente, y esto se trasladaba a sus experiencias con las mujeres. Más allá de eso, el hombre era un enigma. Ozpin confía en él, o al menos tanto como el anciano confía en alguien. Arthur se recordó a sí mismo. Quedaba por ver si eso era bueno o malo para Arthur y Sienna. Arthur había repartido unas 50 rondas cuando oyó pasos, y Ambre miró hacia el camino expectante.
Efectivamente, se podía ver la figura desgarbada de Crow pasando entre los árboles, y el hombre tenía las manos en los bolsillos como si estuviera dando un paseo. «Hola, compañero», dijo Crow con un tono condescendiente. «¿Listo para empezar el espectáculo?» Arthur frunció el ceño, mostrando su desdén, y luego se levantó y se sacudió las virutas de los pantalones. Guardó la mayoría de las balas modificadas en su bolsa, aunque algunas fueron a parar a las presillas de su cinturón. Estaba listo cuando salí de la posada. Tú fuiste quien insistió en que perdiéramos todo este tiempo esquivando colas imaginarias, dijo Arthur con sarcasmo. ¿De qué tienes tanto miedo? Dijiste que esta gente iba tras Amber, no por nosotros. A menos que haya un ejército de maridos furiosos por lo que hiciste con sus esposas. Crow sonrió con suficiencia y se encogió de hombros con aire de suficiencia. Arthur lo había dicho en broma, pero por la vergüenza compartida de Ruby y Jan, sabía que su tío era un mujeriego. Eso último es peligroso, pero no quiero ayudar a nuestros enemigos. Si pierden su rastro, podrían encontrarlo de nuevo siguiéndonos. Y tampoco me apetece que me asalten en el camino. Crow se apoyó en un árbol, cruzándose de brazos. Y por si acaso quiere venir con nosotros, no quiero que descubran la ruta que tomamos de vuelta. Esa sospecha persistente en la cabeza de Arthur volvió a apoderarse de él, y esta vez cedió a la curiosidad. Me dijiste que esa chica, Amber, y Ozpin se pelearon, pero no se me ocurre ninguna razón por la que él la quiera tanto de vuelta. ¿Acaso sabe algo que él no quiere que la gente sepa? ¿O le robó algo? Arthur levantó una mano al ver a Crow ir a responder. No te digo que me cuentes su maldita historia. Pero no nací ayer. Situaciones como esta no ocurren sin motivo. Ahora me arriesgo por todos ustedes y agradecería un poco de cooperación. Crow hizo una mueca al ver que el amable forajido pisaba el acelerador de repente y se pasó la mano por el pelo. Arthur se dio cuenta de que había puesto a Huntsman en un aprieto, pero tenía mucho en juego en esta misión. No solo el peligro para él, sino también para Sienna y Blake. Crow era lo suficientemente cercano a Ozpin como para saber cómo trabajaba el viejo, pero Summer confiaba en él para que hiciera lo correcto. Sí, era una lástima presionarlo, pero la alternativa era afrontar la situación con fe ciega. Después de que dispararan a Sean y de media docena de otras experiencias, la fe ya no estaba en la caja de herramientas de Arthur. Mierda. Fue todo lo que Crow pudo decir. El cazador, normalmente borracho, se encorvó un poco más de lo habitual y se dirigió hacia donde Arthur había estado sentado. Crow se frotó la barba incipiente, y su encorvamiento parecía más pronunciado. Mira, no intento ocultarte nada a propósito. Pero estás husmeando en una madriguera de conejos de las que no te creerías. Arthur comprendió la gravedad de lo que Crow intentaba transmitir, pero el forajido no pudo evitar sonreír con sorna. Considerando que no había visto un fauno, un grim ni un aura hasta hace meses, te darás cuenta de que últimamente soy bastante abierto de mente, bromeó Arthur. El cazador arqueó una ceja, pero recordó las historias extravagantes de Summer sobre la banda de Van der Linde. Si Arthur realmente era de un lugar sin aura, entonces todo aquí era una locura para él. El hecho de que se lo tomara todo con calma probablemente significaba más para Arthur que para Remnant. Me parece bien, supongo. De acuerdo, Crow dio varios tragos a su petaca antes de apoyarse del todo en el árbol. Normalmente, esta conversación empieza con ¿cuál es tu cuento de hadas favorito? Pero supongo que no has oído la mayoría. Oz lleva siglos en esto, que yo sepa. Ha admitido ser el último rey de Vale, pero no puedo señalarlo más allá de eso. Remnant tiene un problema con la historia, ¿sabes? Arthur sintió que se le aflojaba la mandíbula por un momento, pero lo ignoró antes de que Crow pudiera verlo. Había visto muchas cosas extrañas a lo largo de los años, y muchas más desde que llegó a Remnant, pero su sano escepticismo luchaba contra la idea de un enemigo inmortal. O de que Ozpin fuera inmortal, ya puestos. ¿Y qué? ¿Ha perdido la cuenta de sus cumpleaños o algo así? Cuesta creerlo, ¿sabes? Siglos, Arthur negó con la cabeza. Oz daba la impresión de ser un anciano, a pesar de no tener arrugas ni signos visibles de desgaste. Pero vivir tanto tiempo parecía descabellado incluso en este extraño mundo de magia que no era magia. Crow se encogió de hombros, esperando la incredulidad de Arthur. Como dije, una madriguera de 1000 demonios. Oz intenta mantener la calma, pero ha pasado por tantos aliados, traidores y demás, que se guarda muy bien el secreto. Es difícil confiar cuando te han estafado tanto como a él. Crow bebió un sorbo de su petaca y se la ofreció, pero Arthur rechazó la bebida de fuerte olor con un gesto de la mano.
Creo que la única razón por la que aceptó enviarte a este pequeño viaje es por las habilidades que Summer dijo que tenías y porque la situación de Sienna le da ventaja. Arthur abrió la boca para responder, pero negó con la cabeza. Era una dura verdad, sin duda, pero era más amable decirla en voz alta que callarla. Y dado lo que Crow decía sobre la edad de Ozpin, la obsesión del hombre con las piezas de ajedrez parecía un poco menos filosófica. Estaba acostumbrado a mover piezas por el tablero. Sin embargo, eso no significaba que Arthur apreciara ser una de esas piezas. Con ese pensamiento, entiendo por qué Amber quiere alejarse de él. Eso aún no me dice qué quiere de ella. El tono de Arthur era solo medio en broma, y Crow lo notó. Todas las leyendas que corren por aquí tienen algo de cierto, y Ozpin dijo que algunas eran literales. Hay una que corre por ahí y es popular entre las chicas jóvenes. Las 4 doncellas, creo que es el título oficial. Crow hizo un gesto de indiferencia. Es diferente en cada región, pero todas las historias se reducen a lo mismo. Un viejo mago se cansó de intentar ayudar a la gente, y 4 jóvenes llegaron y lo ayudaron a salir de su depresión. A cambio, les dio los poderes de las estaciones, y ellas partieron a través de Remnant para ayudar a la gente de los reinos. Al parecer, esa es bastante acertada. El poder de las estaciones parecía una semblanza basada en el clima, pero la mirada cómplice de Crow le dijo a Arthur lo contrario. Si era una semblanza común y corriente, no valdría ni un cuento de hadas, y la presencia de un viejo mago definitivamente sonaba a Ozpin. Más preguntas rondaban la cabeza de Arthur, pero el sol en el cielo no las esperaría. Si iba a empezar a rastrear o acercarse más a esa chica Amber, estaban perdiendo el tiempo. Bueno, sigamos adelante y puedes contarme más si te apetece. Dudo que lo entienda antes de encontrarla. Arthur empezó a preparar a Famine para el viaje. Crow se dirigió hacia el camino, moviéndose lentamente para que Arthur pudiera seguirlo y continuar la conversación. Si tú lo dices. Como dije, esto es algo con lo que gente como tú y yo llevamos mucho tiempo lidiando. Glinda, Irondick, Summer y yo llevamos un rato metidos en esto. Summer quería salir para cuidar a las chicas, y Ty no ha querido salir en misiones desde que Raven lo dejó. Así que Oz lleva unos meses buscando sangre nueva. El cazador señaló a Arthur con la barbilla y un tono sarcástico. Bienvenido al club, vaquero. Arturo negó con la cabeza y tiró de las riendas hacia el camino, guiando a Amber con suavidad. Normalmente ensillaría y cabalgaría, pero no iba a dejar que Crow caminara solo. Le gustaba demasiado el borracho como para ser así. Cuando Arturo pasó entre los árboles hacia el camino abierto, Crow se quedó de pie con los brazos cruzados. Al ver que Arturo estaba más interesado en guiar a su caballo que en montar, Crow negó con la cabeza. No hay tiempo para trotar, Morgan. Tenemos mucho terreno que recorrer antes de que puedas empezar a olfatearla. Antes de que Arthur pudiera hacer ningún comentario, Crow empezó a trotar camino abajo, alejándose de Pleasant Hill. Arthur lo observó un momento y empezó a montar. Sin embargo, se detuvo al oír un sonido como un rápido batir de alas. Cuando miró hacia donde se había ido Crow, no vio nada más que un pequeño pájaro negro que se elevaba por el viento, observándolo con penetrantes ojos rojos. Miró a su alrededor para ver dónde se había ido Crow, y el pájaro se posó en el cuerno de su silla, casi sobresaltando a Famine. El cuervo ladeó la cabeza para mirarlo con un solo ojo carmesí, luego batió las alas y emprendió el vuelo en la dirección en la que iban. Tienes que estar bromeando, murmuró Arthur, deslumbrado, con un pie en el estribo. El cuervo, o mejor dicho, Crow, chilló indignado y dio vueltas a su alrededor, esperando con impaciencia que lo siguiera. Eso lo sacó de su abatimiento, y subió a la silla con una maldición y una mano en el sombrero. Me estoy haciendo demasiado viejo para esta mierda. Demasiado lento. El ladrido de Sienna fue acentuado por el fuerte puñetazo que le dio en la mejilla a Blake, haciendo que la belladona se desplomara en el callejón de tierra, dando varias vueltas antes de incorporarse, jadeando encorvada y lista, mientras su aura parpadeaba. Sienna asintió ante la rápida, aunque algo torpe, recuperación y no dijo nada. Se quedó con una mano extendida en una postura relajada, la otra a la espalda. No era una postura arrogante ni presuntuosa. Se oyó el tintineo de las cadenas mientras Sienna enrollaba la suya. El arma de Blake estaba desplegada como Gumball Shroud, con la funda de la cuchilla en una empuñadura inversa. La había estado usando para cortar como lo haría con Gumball, pero el estilo de lucha de Sienna y su arma única hacían que los ataques de golpe y fuga, como los que Blake usaba, fueran costosos. Blake fintó hacia la izquierda, clavando el talón en la tierra al cambiar de postura.
Siena observó como una imagen residual del joven fauno se precipitaba hacia ella, antes de desvanecerse y revelar una patada voladora lateral. Siena se agachó y, con la mano vacía, impulsó la patada hacia arriba, desequilibrando a Blake. Su puño, envuelto en la cadena, se alzó y se clavó en el pecho de Blake. O mejor dicho, lo habría hecho si no se hubiera revelado que era un clon. El falso Blake se desvaneció en otro borrón, y Siena se inclinó hacia adelante para evitar un brutal golpe de Shroud. La ex líder de los colmillos blancos clavó los puños en el suelo y se lanzó hacia atrás, deslizándose bajo Blake antes de que pudiera asestar otro golpe. Ambos se pusieron de pie al mismo tiempo y acortaron la distancia. La cadena de Siena era inútil a esa distancia y permaneció envuelta alrededor de su brazo y puño, mientras que Gumball retrocedió hacia Shroud para permitir golpes más fuertes. Los dos faunos se encontraron y comenzaron a atacarse, bloqueando con sus armas con la misma frecuencia con la que esquivaban con agilidad. La velocidad de Blake y el uso estratégico de sus clones mantuvieron a Siena alerta, pero la experiencia y su brazo protegido resultaron difíciles de superar. El enfrentamiento finalmente cambió cuando Siena clavó el pie en la guardia de Blake mientras intentaba girar. El movimiento inesperado hizo que Blake se tambaleara hacia la izquierda, y Siena la siguió hasta el suelo, con su cuerpo sobre el de Blake, rodeándola con un brazo y presionándola mientras su cuerpo atrapaba un brazo. Ambas se estrellaron contra el suelo con fuerza. Blake gritó mientras se quedaba sin aliento. Justo cuando sintió que la sangre se ahogaba, sus ojos amarillos se entrecerraron y desapareció, intercambiando su lugar con un clon, dejando atrás a una doble hecha de polvo de hielo que congeló a Siena. El frío repentino la impactó, y su brazo y cuerpo atrapados le impidieron reaccionar mientras el filo de Gumball se posaba en su nuca. «Ríndete». La voz de Blake era entrecortada, pero Siena no pudo evitar el leve orgullo que sentía por haber sido finalmente derrotada. Siena simplemente asintió, y la escultura de hielo de Blake que tenía en una llave de estrangulamiento se derritió, el aura que la alimentaba desapareció. Siena se quedó de pie antes de que el derretimiento convirtiera su ropa en un desastre frío y embarrado, y vio a Blake poniéndose con cansancio el Gumball Shroud en la espalda. La joven cazadora en prácticas respiraba con dificultad por el esfuerzo. «Veo que esos clones aún te dejan sin aliento», comentó Siena, quitándose la suciedad de la ropa de entrenamiento. Aún así, fue una apuesta que valió la pena. «Bien hecho». Aunque Siena ya no era la líder del colmillo blanco, logró arrancarle una sonrisa bobalicona y satisfecha a la pequeña Aregira. Blake se relajó un poco y asintió, secándose el sudor de la frente. «Los de hielo son los más difíciles. No puedo dejarlo y salir corriendo. El clon necesita mantenimiento o se desintegra enseguida. Pero debería tenerlo listo antes del lunes», explicó tímidamente, y los escasos elogios de Siena la sorprendieron. Siena tarareó en respuesta y cogió dos toallas de la pared del fondo del callejón, donde las había dejado colgadas del alféizar de la ventana de Blake. Le lanzó una a Blake y empezó a usar la otra para limpiarse, aunque sus ojos no se nublaron. «Contra oponentes humanos tendrás que ser rápido y hábil, pero los Grimm no siempre requieren ese tipo de subterfugios. No te agotes intentando engañar a las bestias, ya son tontas de por sí. Aún así, es una mejora notable desde la primera vez que pediste unirte». Siena resopló a regañadientes. «Aunque sigo pensando que necesitas unas semanas más de preparación, dudo que el examen de ingreso de Beacon te suponga un gran reto. Por lo que tengo entendido, el trabajo en equipo es lo realmente complicado». Incluso con ese arco infernal puesto, Siena pudo ver las orejas de Blake bajar ligeramente. Nunca había sido particularmente sociable al crecer en Kuokwana, salvo con Ilya y Adam, y su carrera como cazadora iba a comenzar con una prueba para trabajar con completos desconocidos. Con toda probabilidad, desconocidos humanos. Siena sabía que la permanencia de Blake en el colmillo blanco y los esfuerzos de Gira le daban cierta cautela racional con los humanos. Arthur, obviamente, era la excepción a la regla, pero francamente, el forajido era la excepción a muchas reglas. Si alguien le hubiera dicho a Siena hace varios años que compartiría la cama con un humano, lo habría tomado como una amenaza y un insulto personal. Y, sin embargo, allí estaba, dándole una paliza a la hija de su amiga y extrañando a su vaquero, aunque solo llevaba desaparecido unos días. «Ojalá pueda formar un equipo con gente como yo», murmuró Blake, y la mirada de Siena volvió a alzarse hacia el arco que Blake usaba para ocultar sus orejas. «Si entras con esa cosa puesta, es igual de probable que irrites a tu propia gente que a los humanos», espetó Siena, y Blake se apartó levemente con expresión dolida.
No digo esto para atacarte, sino como advertencia. Quienes no podemos ocultar nuestra herencia tan fácilmente lo consideraremos cobardía en lugar de precaución. Entiendo tus razones para usarla, pero no las comparto. Ten cuidado con quien te rodeas y con lo que haces. La advertencia no era solo por el arco. Aunque Ufpin les permitía entrar en la Academia Beacon por diversas razones, sería un tonto si no los observaba. Y tenía a un exagente del Colmillo Blanco matriculándose como estudiante y al antiguo alto líder del Colmillo Blanco, aún no fallecido, en su puerta. Cualquier interacción con los de su especie sería vigilada de cerca, ya que Ufpin estaría atento a un segundo alzamiento del Colmillo Blanco. No es que ella lo culpara. Lo haré, Lady Khan. No se preocupe. Sonaba más como si estuviera apaciguándola que como si estuviera obedeciendo, pero Siena solo dejó escapar un largo suspiro. Era difícil abordar las cosas desde una perspectiva civil en lugar de como líder. Incluso antes de asumir el cargo tras Gira, estaba acostumbrada a dar órdenes y seguir adelante. Hoy en día, las cosas parecían mucho más personales. No pretendo ser fastidiosa, y sé que comprendes la gravedad de nuestra situación. Solo me preocupan asuntos que escapan a mi control directo. Eso, Siena le lanzó a Blake una mirada juguetona, y que a veces busques más problemas de los que puedes manejar. Un rubor avergonzado se extendió por el pálido rostro de Blake, y pasó junto a Siena intentando entrar en la casa y al menos interrumpir la conversación. Sin embargo, la mano de Siena en su hombro la detuvo. Estoy orgullosa de ti, Blake. No te equivoques. Pero no dejes que un poco de orgullo te nuble el juicio. Sobre todo con Adam y Tyrion sueltos. No debemos descuidarnos. Dicho esto, soltó el hombro de Blake. El joven fauno le devolvió el saludo con una leve sonrisa y entró en el apartamento, probablemente para ducharse. Efectivamente, Siena oyó correr el agua del baño al cabo de unos instantes. Una vez segura de que Blake no la molestaría en los próximos minutos, Siena relajó la postura e hizo una mueca, frotándose el hombro donde se había hiperextendido durante la pelea. No era vieja ni mucho menos, pero definitivamente sentía que estos entrenamientos la estaban agotando. Normalmente lo atribuiría a la fatiga de un día estresante o de una sesión de entrenamiento especialmente gratificante, pero tuvo que admitir a regañadientes que Blake estaba mejorando. Aún distaba mucho del nivel de la propia Khan, pero la joven belladona estaba mejorando muchísimo en comparación con cuando se acababa de unir al Colmillo Blanco. Y Siena sabía que era una tontería atribuirse ese mérito por unos pocos días de entrenamiento e instrucción. Adam había sido un maestro eficaz, y ella sabía que sería más formidable que nunca en sus frecuentes entrenamientos entre profesor y alumno. Que uno de sus alumnos hubiera logrado asestar un golpe la hacía sentir descuidada e indisciplinada, algo que corregiría en los próximos días. Aunque era demasiado mayor para matricularse en la Academia Beacon como estudiante, acompañaría a Blake a Beacon a principios de semana. Mientras Blake demostraba su destreza como cazadora en prácticas, Siena por fin tendría una conversación cara a cara con el mismísimo Ufpin. Usar a Arthur como intermediario había sido fructífero antes de que Ufpin supiera que ella estaba en el reino, pero seguir haciéndolo ahora sería simplemente una muestra de debilidad y permitiría que sus palabras o intenciones se malinterpretaran. Si bien confiaba en que Arthur actuaría por el bien de todos, como lo demostraba su participación en el viaje en el que se encontraba, comprendía mejor las maquinaciones políticas en juego. Y con todo lo que estaba en juego, estaba segura de que Ufpin encontraría su papel. En la vida no hay nada gratis, y protegerla tanto de Atlas como del Colmillo Blanco requeriría un gran esfuerzo por parte del director. Siena estaba ansiosa por saldar esa deuda cuanto antes. El día siguiente trajo consigo una suave brisa de domingo, y tanto Siena como Blake se levantaron temprano. Blake preparó un desayuno modesto y estaba trabajando en algunas de las lecturas obligatorias de Beacon mientras Siena hacía sus ejercicios matutinos. Una vez listos para el día, Siena los condujo a los muelles de Bulead para reservar un pasaje a Beacon. No hablaron mucho, salvo comentar las diferencias entre Vale y Menagerie, y se mantuvieron en secreto en lugar de discutir sus asuntos con desconocidos. Blake vestía el mismo atuendo que ella había usado en el Colmillo Blanco, su chaleco negro con blusa blanca y sus pantalones cortos blancos con medias moradas. Siena vestía un atuendo menos llamativo, una chaqueta marrón fina que le llegaba hasta la cadera con una camisa negra holgada debajo, unos cómodos pantalones cargo beige y botas marrones. El atuendo no llamaba la atención en Vale, pero Arthur le habría preguntado si había perdido su ropa habitual en un incendio.
El objetivo, sin embargo, era que la ropa fuera lo más distintiva posible para evitar que alguien la reconociera antes de su encuentro con Ozpin. Hasta ahora, había funcionado. El viaje a Beacon transcurrió sin incidentes, aunque un poco aburrido. Una vez que la ciudad de Vale se alejaba de ellos, el bosque Esmeralda parecía extenderse indefinidamente hasta llegar al eterno otoño. Ninguno parecía contento de ver las lejanas copas rojas, que le recordaban el asalto al tren de Adam que había traído a Blake a Vale. Cualquiera que fuera la relación de Arthur con Oisestne, revertir los efectos negativos del colmillo blanco en el mundo requeriría un gran esfuerzo. Atracando. Academia Beacon. El mensaje parpadeó sobre la puerta acompañado de un suave timbre. El Bulleat se posó suavemente en una de las muchas plataformas de aterrizaje de Beacon. Momentos después de detenerse, las puertas se abrieron automáticamente para comenzar a desembarcar pasajeros. La multitud de estudiantes y administradores desfilaron ordenadamente. Algunos estudiantes hablaban con entusiasmo de por fin pisar las instalaciones de la academia. Para Siena y Blake, era una razón más para adentrarse en las instalaciones y lograr lo que habían venido a hacer. Una vez que dejaron atrás la plataforma de aterrizaje y se encontraron entre los cuidados jardines y los imponentes campanarios de la Academia Beacon, los dos faunos pudieron apreciar la arquitectura que los rodeaba. Si bien la academia recibió mucha atención de la prensa por el invaluable servicio que brindaba, las imágenes reales de los terrenos no le hacían justicia. Era blanca, pulcra, impecable. Completamente apartada de los problemas del mundo para dedicarse exclusivamente al entrenamiento de la próxima generación de defensores de Remnant. Para Blake, era el faro de esperanza que le había dado nombre. Para Siena, era más bien una torre de marfil. La subdirectora es nuestra persona de contacto hoy, le recordó Siena a Blake, apartándola de su observación de la escuela que los rodeaba. Ambas se dirigieron hacia la torre de transmisión continental, un enorme obelisco dedicado a la red de comunicaciones que abarcaba todo Remnant. Tenía sentido que la torre estuviera bajo la atenta mirada de Ozpin, aunque Siena se preguntaba si alguna vez había usado su ubicación en Beacon como influencia. Hombres como Ozpin no estaban dispuestos a compartir el poder y construir su oficina en lo alto del que podría considerarse el recurso más preciado del reino era una maniobra de poder. Ozpin era el director de la Academia Beacon y su labor diaria para ayudar a los cuatro reinos era evidente, pero en caso de enfrentarse a una verdadera oposición política, su control sobre la CCT podía paralizar a un oponente con solo pulsar unas teclas. La torre principal en Vale era la verdadera conexión del reino, pero el control de Ozpin sobre ella no era sutil. ¿No es ella quien supervisa mi examen?, preguntó Blake mientras seguía a Siena, dejando que la fauno mayor la guiara hacia la oficina de Ozpin. Siena asintió. Hablé brevemente con ella al programar esta reunión. Mientras hablo con el director, ella se encargará de tu examen de admisión. Me parece exigente, pero no injustamente. Siena aún tenía sus reservas sobre la mujer hasta que se conocieron en persona, pero su primera impresión no fue tan mala. Oh. Genial. Blake no parecía muy entusiasmado, pero este era prácticamente su examen de admisión para los próximos 4 años de su vida. Después de los últimos 6 meses, necesitaba una victoria. Francamente, todas la necesitaban. Aparte de encontrar por fin un buen hombre, Siena había estado sufriendo un revés tras otro. Todo eso cambió hoy. Un vestíbulo circular las recibió tras unas puertas corredizas de cristal, donde casi una docena de asistentes de diversos colores y géneros estaban listas para procesar las solicitudes de estudiantes y profesores. La proporción de faunos y humanos era de 3 a 7, lo cual no era una mala representación para Siena. La reputación de Ozpin como meritocracia parecía ser, al menos en parte, cierta. Tras hablar con una de las asistentes, ambas fueron conducidas a la hilera de ascensores junto a la pared del fondo. Una vez seleccionada la planta y cerradas las puertas, Siena relajó un poco la postura. Si bien la preocupación de Blake se centraba casi exclusivamente en los motivos académicos de su visita, seguían siendo criminales buscados hasta que pudieran limpiar sus nombres. Estar rodeada de uniformados, incluso estudiantes, irritó un poco a Siena. Aunque la mayoría se acobardaría ante su mirada. El ascensor daba a otro vestíbulo, uno que parecía casi exclusivamente dedicado a sala de espera o atrio. Asientos cómodos, iluminación suave, un par de baños y poco más. De pie frente al ascensor con un dispositivo del tamaño de un portapapeles estaba la infame Glinda Goodwich, levantando la vista para observar a los dos faunos. Blake dudó en dar el primer paso, así que Siena le abrió la marcha. Subdirectora.
Un placer conocerla, respondió Siena cortésmente, aunque su rostro permaneció neutral. Goodwich no reaccionó al trato formal, sino que simplemente asintió. Lady Khan. Llega temprano, pero no tanto como para que no podamos acomodarnos. Me temo que habrá un pequeño retraso antes de que pueda reunirse con el director. Tengo entendido que está en conversaciones con el general Lionward. Cuando Siena agachó las orejas al mencionar al comandante militar más prominente de Atlas, Goodwich negó con la cabeza. Dudo que la conversación tenga algo que ver con usted o con el colmillo blanco, Lady Khan. O al menos, no directamente. Según tengo entendido, los planes del general para el festival vital de este año son un poco excesivos. Un tono frío se asomó a su voz, pero no iba dirigido ni a Siena ni a Blake. Ya veo. Llegué temprano, así que no tengo problema en esperar. Blake tenía dudas sobre su examen de admisión. Como no tengo experiencia en el tema, esperaba escuchar también la explicación. Volvió a mirar a su protegida, quien apenas pudo disimular su expresión de traición antes de que Goodwich se aclarara la garganta. No hay problema. La rubia se ajustó las gafas y se giró hacia Blake. Dado que hay requisitos académicos para su admisión, la primera parte de su examen consistirá en una comprensión básica de su formación, tanto en lo que respecta a la cazadora como en cultura general. Una vez determinado esto, examinaré su arma y comprobaré sus conocimientos sobre su diseño y mantenimiento. Después, un breve entrenamiento evaluará su habilidad en combate. ¿Tiene alguna pregunta, señorita Belladonna? Blake se desanimó un poco ante la severa mirada de Glinda Goodwich, pero por suerte, el tiempo con Siena le había permitido resistirse a esa mirada. Negó con la cabeza, y Goodwich asintió. Muy bien. Lady Khan, otro profesor vendrá a recogerla cuando el director esté listo. El doctor Oblet, si me atrevo a apostar. Mientras tanto, por favor, espere aquí. Goodwich tecleó algunas órdenes más en el dispositivo, y un ascensor junto al que Blake y Siena habían usado se abrió con un suave timbre. Goodwich se acercó, dándole a Siena un breve momento para hablar con Blake. El fauno mayor le dio una palmadita en el hombro a Blake y le dedicó una pequeña sonrisa. Lo tienes, Blake. No me decepciones. Arthur no te lo quitaría de la cabeza si tuviéramos que idear otro plan. La idea de que el forajido la interrogara sin piedad por no poder entrar en una escuela no le agradaba, pero Blake disimuló su disgusto con un movimiento de arco. No te preocupes por mí, Siena. Buena suerte con el director. Dicho esto, Blake siguió a la subdirectora al ascensor, lanzándole una última mirada a Siena antes de que se cerraran las puertas. El ascensor zumbaba al descender, y Siena se quedó sola en la sala de espera. Miró a su alrededor y suspiró, preguntándose brevemente qué decisión exacta la había traído a ese momento. Buscar asilo del mismísimo Ozpin mientras el colmillo blanco se paseaba por Remnant como una versión oscura y asesina de sí mismo. Se sentó en uno de los sofás. Sus suaves cojines solo le permitieron relajarse un poco antes de sentir que la tragaría por completo. El fauno avanzó con dificultad hasta que su trasero quedó en el borde del marco, inclinándose hacia adelante en un esfuerzo por salvar algo de dignidad. Si bien no había nadie presente para verla tambalearse, no era tan ingenua como para creer que Ozpin no la estaba grabando. Pasaron unos minutos sin incidentes, con Siena usando su pergamino como único medio para pasar el rato. Tardó un total de 10 segundos en inspeccionar la habitación, así que dedicó su tiempo a comprobar la ubicación de Arthur y a enviarle a Gira algunos detalles sobre Beacon. Tras ordenarle a Blake que llamara a sus padres, tanto Khalid como Gira recurrieron a ella para obtener más información. Parecía que ocultarles información a sus padres no era algo nuevo para Blake. El ascensor volvió a sonar, y Siena se levantó expectante, cepillando las pocas arrugas que su atuendo había acumulado en su breve descanso. Al abrirse las puertas, apareció el profesor que Goodwich mencionó, aunque no lo había descrito con precisión. Varios centímetros más alto que Siena, el hombre en cuestión vestía una camisa de vestir con cuello, desabrochada del lado izquierdo, y pantalones marrones con zapatos marrones. Llevaba una corbata amarilla con rayas diagonales verdes, anudada al azar, y sus gafas brillaban incluso en la tenue luz de la sala de espera. Su cabello verde, de punta y desordenado, desprendía un aire caótico que combinaba con su amplia sonrisa. Pero Siena no estaba preparada para nada cuando abrió la boca. «Saludos, Siena Khan», dijo el hombre rápidamente, acercándose con una velocidad casi inhumana. Siena había levantado la mano esperando un apretón de manos, pero no estaba preparada para que el hombre casi le arrancara el hombro con el vigoroso movimiento.
El director Ozpin me ha enviado a buscarla para una reunión muy importante. Según tengo entendido, es una reunión de máxima discreción y con la que se involucrará su ayuda con la escuela y cómo ésta puede ayudarla a su vez. Me llamo Dr. Bartolomeu Oblek, y espero que pueda contar conmigo para cualquier ayuda durante su estancia. Las sílabas del hombre salían a 1000 por hora, junto con el apretón de manos más violento que Siena había experimentado en su vida. El hombre era bastante extraño. Por muy molestas que fueran sus peculiaridades, no percibió más que puro entusiasmo por él, aunque su falta de profesionalismo frente a un dignatario la irritó un poco. Gracias, doctor. Agradezco su entusiasta saludo. Por favor, ábrame el paso. Soltó la mano de Oblek antes de que éste decidiera entrar corriendo al ascensor mientras ella seguía atada. Afortunadamente, el hombre simplemente hizo una reverencia y saludó con la mano hacia el ascensor antes de regresar rápidamente, con las manos a la espalda mientras esperaba pacientemente. Siena casi esperaba que vibrara con la energía que tenía. Oblek presionó rápidamente el botón que conducía a la oficina de Ozpin, y las puertas se cerraron con otro timbre. ¿Qué tal ha ido Beacon hasta ahora, Lady Khan? Preguntó Oblek, sin duda buscando entretenerse. Era un gesto comprensible, pero las palabras del hombre irritaban a Siena. Probablemente era algo que llegaría a tolerar con el tiempo, pero el Khan se preguntaba si lo permitiría. Más grande de lo que esperaba, y los estudiantes que llegaron no mostraron signos de maltrato hacia Faulus. No es algo a lo que esté acostumbrada en las instituciones, ni siquiera en las academias Huntsman. Lo miró fijamente. Blake abogó por Beacon en lugar de Avenishade, y la recomendación de Arthur tuvo suficiente peso como para que aceptara esta opción. Solo espero que Beacon se gane su apoyo. Oblek no se inmutó ante eso, aunque su reacción completa era difícil de interpretar tras sus gafas opacas, pero negó con la cabeza vigorosamente ante la insinuación de que los profesores simplemente permitirían la discriminación. Por supuesto. Había planeado hablar con ella después de que Glinda la pusiera a prueba, pero me enorgullezco de haber eliminado un comportamiento tan deplorable. Como historiador residente de Beacon, es mi responsabilidad asegurarme de que los estudiantes aprendan de los errores del pasado para que no los repitan. Aunque debo admitir, bajó un poco la velocidad, con la mirada baja, que no todos los estudiantes son receptivos a mis lecciones. Algunos encuentran la inspiración para corregirse en el aula de Glinda en lugar de en la mía. Ella tiene buen ojo para los problemas y responde adecuadamente cuando se resisten. Su escalofrío involuntario le dijo a Siena todo lo que necesitaba saber sobre la forma en que Godwich abordaba los problemas en su clase. Parecía que ella y la rubia tenían más en común de lo que creía al principio. Y Oblek también parecía ser un aliado del fauno, aunque eso fuera todo en lo que se había centrado durante su breve conversación. Si de algo sirve, los asistentes de Beacon con los que me he enfrentado en vida han sido formidables. Independientemente de sus decisiones éticas, todos son luchadores talentosos. Supongo que tienes algo que ver con eso. Fue un intento de cumplido, pero Oblek negó con la cabeza. No, me temo que enseñar a los estudiantes a pelear es la especialidad de Glinda. Me centro en por qué pelean. El ascensor sonó, señalando el final de la conversación. El director podrá responder a cualquier otra pregunta. Si no la vuelvo a ver antes de que se vaya, Lady Khan, le deseo lo mejor. Las puertas se abrieron a una oficina despejada, eclipsada por el imponente interior de la torre del reloj de Beacon. Sentado tras un escritorio con una enorme ventana con vistas a la escuela, se encontraba la inconfundible mata de pelo blanco y despeinado del mismísimo director Ozpin. Su escritorio tenía dos cómodas sillas frente a él, pero cuando Siena salió del ascensor, fue la única que lo hizo. Gracias por recuperar a Lady Khan, Bartolomeu. La voz de Ozpin se escuchó desde detrás de la pantalla transparente de su escritorio, con la mirada fija en un informe escrito cuyas palabras eran demasiado pequeñas para ser leídas por Siena. Me pondré en contacto contigo para la excursión a Mountain Glen, aunque no prometo nada. Fue una despedida amable, pero despedida al fin y al cabo. Detrás de ella, en el ascensor, el Dr. Oblek le ofreció un saludo casi supersónico. No hay prisa, director. El viaje no está planeado hasta el próximo semestre, y ya he hecho arreglos por si no es posible. Con apenas un gesto distraído del director, las puertas se cerraron y Siena se quedó sola con uno de los políticos más poderosos de Vale. Y considerando las peculiaridades de Oblek, sin duda era el menor de dos males. A pesar de que la habían anunciado, Ozpin dedicó varios minutos a analizar el informe que tenía delante, en lugar de saludarla e iniciar la conversación.
En su posición como alta líder del Colmillo Blanco, lo habría tomado como un grave insulto. Pero la cicatriz reciente en su rostro era solo uno de los muchos recordatorios de que las cosas ya no eran como antes. También tenía la profunda sospecha de que Ozpin estaba aprovechando el prolongado silencio para ponerla a prueba. Disculpe mi grosería, Lady Khan, dijo Ozpin cuando finalmente habló, minimizando la pantalla para poder mirarla a los ojos. Acabo de recibir información que podría ser útil en nuestra conversación, y quería estar completamente informado antes de comentarle nada. Siena arqueó una ceja, preguntándose qué contenía exactamente el informe. Sin embargo, se recordó a sí misma que ofrecer información desconocida también era una táctica para que mostrara sus cartas si era necesario. Parece que tiene las manos ocupadas, director. ¿Mi reunión lo pilló en un mal momento? Intentó encontrarle alguna debilidad, pero Ozpin simplemente extendió las manos y se encogió de hombros. En este momento, tengo varias opciones. Espero poder explorar caminos más fructíferos con su experiencia. Pero me estoy adelantando. El director se inclinó hacia adelante, apoyándose en los codos, juntó las manos en un apretón relajado. ¿En qué puedo ayudarla hoy, Lady Khan? Él ya había preparado el terreno para que ella hiciera algo por él. Aunque sabía que evitar un acuerdo transaccional era casi imposible, Siena seguía buscando otra opción. Si su libertad o calidad de vida dependían completamente de la buena voluntad de Ozpin y de su promesa de recibirla, no tenía ninguna influencia real para forzarlo. Las acciones de Arthur en Mistral, con suerte, le granjearían favores, pero a menos que ocultaran algún secreto escandaloso, no obtendrían ninguna ventaja contra él. Y dudaba que Ozpin enviara a Arthur a reclamar algo a alguien que pudiera ser usado en su contra solo por la buena palabra de Summer. Así que cualquier terreno que pudiera ganar en esta reunión sería beneficioso, siempre y cuando no sacrificara demasiado para obtenerlo. Arthur me contó sobre tu plan, aunque fue impreciso sobre los detalles del individuo que lo enviaste a buscar. Se ha puesto en peligro una y otra vez por mi bien y el de quienes nos importan. Si bien reconozco la complicada y difícil situación que presentan mis acciones, las del Colmillo Blanco y las de otros involucrados, esperaba que pudiéramos trabajar juntos para mejorar la situación. Siena mantuvo la voz serena y neutral, consciente de que intentar argumentar desde una posición de poder en su situación actual era un error. Ozpin ladeó la cabeza para considerar sus palabras y luego le indicó que continuara. Siena cruzó una pierna sobre la otra. Predije que el extremismo violento del Colmillo Blanco solo aumentaría tras mi intento de asesinato. Es más, conozco la identidad de quienes ostentan el poder dentro del Colmillo Blanco. Con ese conocimiento y el hecho de que mis agresores me han revelado al resto del Colmillo Blanco, puedo ofrecer una defensa eficaz contra ellos. Durante unos instantes, el único sonido en la oficina fue el metódico mecanismo de relojería que giraba sobre ellos. Ozpin seguía mirándola, procesando la información mientras Siena le devolvía la mirada con la cabeza bien alta. El constante sonar del reloj añadía una sensación de gravedad a la conversación, una que normalmente no le habría costado soportar. Esperaba que me ofrecieras tu ayuda, dada tu experiencia en el tema. Y no soy tan ingenuo como para creer que ofrecerías tus servicios gratis. Una declaración neutral, sin prometer nada. Sin embargo, le dejé muy claro al señor Morgan que el verdadero problema con tu exilio reside en Atlas, donde tengo muy poca influencia. No rechazaré tu ayuda, pero debes tener algo más en mente además de la vana esperanza de que pueda hacer desaparecer montones de cargos criminales en otro reino. Por primera vez en su conversación, Siena sonrió. Ozpin no se mostró hostil en este intercambio, y le había abierto la puerta a justo lo que necesitaba. No, pero tienes contactos con la gente que puede influir en esas decisiones. O mejor dicho, con la persona. Tengo entendido que el general Ilonwar estará en Vale este año para el Festival Vital. Ozpin entrecerró los ojos al mencionar a su amigo. Solo te pido que encuentres algunos de sus problemas que pueda solucionar con mi nombre e información. A cambio, te pediría que considere mi ayuda cuando se trate de ciertas personas en las listas de buscados de Atlas. Siena, Black e incluso Arthur habían aparecido en los tablones de anuncios de recompensas de todo el manto, y la codicia de los cazadores nacidos en el frío rara vez era igualada. Marcus y Tucson también habían señalado la escasez de faunos buenos y honestos dentro del Colmillo Blanco antes de su partida. No parecía una traición al considerar que ella había sido la última que quedaba en pie en ese aspecto. Estoy seguro de que el buen general estará encantado de recibir cualquier información que pueda ofrecerle.
En cuanto a su disposición a retirar los cargos, me temo que la familia Schnee ha sido la víctima más común en tales procedimientos. Ni siquiera James pudo convencer a ese Goliat. Que Ozpin siquiera considerara la idea significaba que no era desesperado. Tengo una conexión dentro de la familia. O mejor dicho, Arthur la tiene. De hecho, creo que recientemente hubo una conferencia de prensa sobre su decisión de asistir a la Academia Beacon. La sonrisa de Siena se ensanchó cuando Ozpin se incorporó ligeramente. El incidente con la mansión Schnee en Mistral fue mucho más complejo de lo que revelaban los tabloides. Arthur salvó a la joven Ois Schnee de seguir el mismo camino que su familia. Ha tenido varias conversaciones con ella desde entonces, y mis fuentes en Menagerie y Uitefam informaron de varias donaciones a orfanatos exclusivos para Faunus, complejos de viviendas y fondos universitarios, utilizando un gravamen discrecional de las arcas de Schnee. Hicimos una conexión. Ozpin se recostó por completo en su asiento, procesando la información mientras giraba lentamente hacia la amplia ventana tras su escritorio. Que se ocultara el rostro significaba que era información nueva para él. Eso, o podría ser una estratagema. Pasaron varios minutos antes de que Ozpin se girara para mirarla. Su expresión era completamente seria, pero ni siquiera su legendaria cara de póker pudo ocultar su sonrisa burlona. Está bien. Tienes mi atención. Crow lo había traído por sus habilidades de rastreo, pero Arthur no frunció el ceño hasta que tuvo que usarlas. El cazador borracho se encontraba a pocos metros de distancia, vigilando con indiferencia cualquier grim descarriado o posibles emboscadas. Arthur mismo observaba los restos de un campamento, aunque no era precisamente eso. Para una cazadora entrenada que prefería vivir sola y en movimiento, no podía ocultar bien sus huellas. Y había rastros adicionales, más recientes, que mantenían a Arthur en vilo. Bueno, ¿quieres las buenas o las malas primero? Era una pregunta retórica, pero el suspiro exasperado de Crow fue lo suficientemente fuerte como para oírse con claridad a pesar de la distancia que los separaba. En realidad, soy más de buenas noticias. Llámame optimista. La respuesta sarcástica de Crow habría hecho reír a carcajadas a Arthur si no hubiera examinado las impresiones más recientes con curiosidad. Un juego era claramente más pesado que el otro, y sus bordes ásperos e implacables sugerían botas de metal o algo similar. Una prótesis, tal vez. El campamento solo lleva unas horas. Las brasas aún están rojas y hay un ligero olor a perfume. Su caballo también iba despacio cuando se fue. Arthur se levantó con un gruñido, sacudiéndose el sombrero con el dorso de la mano antes de colocárselo. La mala noticia es que alguien la sigue. Las huellas son lo suficientemente antiguas como para ser posteriores a su partida, y hay 3 conjuntos diferentes. Quien quiera que la siga va delante de nosotros. Crow maldijo y empezó a destapar su petaca con irritación, mientras Arthur sacaba el rifle de la silla. Nada en las huellas que tenía delante indicaba que hubiera compañía cerca, pero todo era imposible cuando se trataba de rastrear a alguien. Si creían que los seguían, las huellas casi siempre conducían a una emboscada. Es demasiado pronto para avisarle esto a Oz. Si está tan cerca, quizá pueda verla desde arriba, dijo Crow, pensando en voz alta mientras se acercaba. ¿Hacia dónde se dirigió? Arthur señaló con un dedo vago la dirección que habían tomado las huellas de los caballos. Oyó el aleteo que anunció la transformación y partida de Crow, pero sus ojos seguían fijos en lo que quedaba atrás. El campamento no tenía mucho más que algunos agujeros de las anclas de la tienda, el tronco que ella había usado para sentarse y el tosco círculo de piedras para contener el fuego. Sin embargo, una de las piedras había sido arrojada descuidadamente junto al tronco. Arthur la recogió y la sopesó, dándole vueltas en la mano. A juzgar por la hendidura en la tierra, había sido arrojada después de que Amber levantara el campamento. Uno de sus acosadores debió de recoger la piedra antes de tirarla a un lado. Lo que le revolvió el estómago a Arthur fue el agujero triangular perfectamente perforado en la piedra, que coincidía con una punta de flecha. Quienquiera que hubiera disparado a la roca era decente con el arco, y no estaba seguro de oírlo venir. Arthur dejó caer la piedra al suelo y caminó hacia Famine, rezando en silencio para que ellos pudieran adelantarse a los perseguidores de Amber y no al revés. Unos 500 metros más adelante de Arthur y Crow, una joven morena se encontró con un huérfano hambriento en el camino. Metió la mano en su bolso y le ofreció una manzana y una sonrisa. Capítulo 31. La tormenta arreció rápidamente, y Arthur miró al cielo con interés. Por lo que Crow le había dicho, las tormentas repentinas eran la señal reveladora de que una doncella se estaba metiendo en una pelea.
Pero también dijo que las doncellas no solían usar sus poderes sobrenaturales en los Grimm comunes y corrientes, así que la llegada del viento y los truenos era una mala señal. Su aguda mirada distinguió la oscura silueta del pájaro de Crow revoloteando sobre sus cabezas, buscando cualquier rastro de su presa. El cazador no tenía forma de comunicarse con él, pero ver al pájaro lanzarse en picado hacia la tormenta le dijo a Arthur todo lo que necesitaba saber. El forajido se levantó del campamento que había estado investigando, se sacudió las manos en los pantalones y corrió hacia donde Amber pastaba tranquilamente. El caballo resopló con fastidio cuando Arthur se dirigió a su derecha, sacó su rifle de cerrojo y revisó la recámara. Había aprendido a recargar manualmente los cartuchos de su rifle para aplanar la trayectoria, aunque eso a veces le impedía penetrar en objetivos más difíciles. Aún así, prefería dar en el blanco que fallar con un cartucho pesado, pero guardaba algunas cargas estándar en los bolsillos y en la bandolera de la correa. Tenía quizás 30 disparos en total, pero esperaba que la pelea hubiera terminado para cuando se quedara sin cargas. Contento con su armamento, Arturo montó y empezó a buscar un camino. Al observar, notó una colina considerable al norte de donde todas las nubes se oscurecían. Crow ya estaba interviniendo en la lucha, así que ¿por qué no aprovechar al máximo su entorno? Vamos, muchacho, gruñó mientras le daba una palmadita a Amber en el cuello. Vamos a arruinarle el día a alguien. Mientras Arthur se posicionaba, Crow descendía en picado hacia la pelea en curso. Por lo que parecía, Amber estaba perdiendo tiempo. 3 asaltantes acechaban a la doncella viajera, y sus poderes atmosféricos solo retrasaban lo inevitable. Si Arthur no le hubiera ayudado a rastrearla, quién sabe cuál habría sido el resultado. Mientras descendía hacia la pelea, el batir de alas se transformó en un ímpetu al correr hacia ella, con Arbinger ya extendiéndose en su forma de guadaña. De los 3 asaltantes, uno era un joven vestido de negro y gris, que parecía luchar desarmado y usaba un estilo centrado en las patadas. Él y la rubia con vestido rojo atacaron a Amber a la carrera, cada uno asestando un ataque completo antes de retirarse y permitiendo que el otro la pillara desprevenida. La tercera, una joven de cabello verde menta y piel más oscura, se quedó atrás y disparó cuando tuvo una oportunidad. A juzgar por lo tensa que estaba, podría haber estado usando algún tipo de semblanza. La mujer de piel clara vestida de rojo retrocedió y desenvainó 3 flechas, cuyas puntas brillantes indicaban un propósito nefasto. El joven se enfrascó en un combate cuerpo a cuerpo con Amber para distraerla, y Crow hizo su movimiento. Blandió a Arbinger en un ángulo descendente, buscando interrumpir el disparo de Red o quitarle las manos de encima. Un ojo amarillo fundido se dirigió hacia él en el último momento y ella se lanzó hacia atrás, liberando sus armas por completo para evitar su ataque. Crow lanzó un golpe horizontal, obligándola a agacharse, y luego le clavó la bota en la nariz con un crujido desagradable. Red salió volando hacia atrás con un grito de frustración, y Crow se giró para centrarse en el chico. Claramente, no esperaba tener que distraer a Amber durante tanto tiempo, y la doncella asestó poderosos golpes que destrozaron su guardia y lo obligaron a retroceder. Al oír a su aliado gritar, el chico de gris miró hacia atrás para ver qué le impedía avanzar. La distracción le costó caro, ya que Amber le clavó una bota en el empeine y se apartó de él con una voltereta hacia atrás, clavándole el pie en la barbilla al crear distancia. El tercer asaltante se giró para centrarse en Crow, y su postura se debilitó al intentar incluirlo en la influencia de su semblanza. La percepción de Crow de los rostros y las voces de los 3 se distorsionó temporalmente, pero fue un esfuerzo inútil. Ya los había visto. Mátalo. Es un testigo. Las palabras de vestido rojo sonaron distorsionadas, pero captó la última parte con bastante claridad. El joven atacó con 3 patadas rápidas, elevando la espada de Crow con cada golpe antes de intentar un barrido. Podría haber funcionado con alguien con su experiencia, como Amber. Crow simplemente dejó que su espada volara lánguidamente hacia arriba antes de golpear la bota del chico con la suya, pateándolo en la cara tanto como avanzando. Se oyó un gruñido de fastidio cuando el señor gris y misterioso rodaron para alejarse, luego fintaron a la derecha antes de lanzar una patada circular hacia su verdadero objetivo, Amber. La chica, inicialmente sobresaltada por la repentina intervención de Crow, apretó los dientes y extendió el brazo en un amplio arco. El movimiento provocó una feroz ráfaga de aire, y tanto Crow como el joven asesino salieron volando. Aunque el cazador mayor supuso que Amber no estaría muy emocionada de verlo, el ataque por la espalda le pareció excesivo.
giró por el aire y aterrizó sobre una rodilla, proyectada hacia afuera y lejos de su oponente, mientras Amber comenzó a flotar en el cielo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Crow? Déjame en paz. Continuó su indignación con una descarga de rayos, haciendo que sus atacantes y Crow se dispersaran. El cazador mayor transformó a Heraldo en espada y la clavó en el suelo, usándola para protegerse de los poderes de la doncella, mientras disparaba a la mujer de rojo. Cediendo la estabilidad a la evasión, la mujer giró por el aire y esquivó sus disparos. ¿De verdad es momento de ser tan exigente con tus amigos, Amber? Gritó Crow por encima del vendaval, con expresión exasperada. Arrancó a Harbinger del suelo y se inclinó hacia el viento mientras el chico gris se acercaba volando con una patada. El fuerte golpe de metal contra metal le indicó a Crow que el chico tenía algún tipo de arma incorporada en sus botas. En lugar de probar su fuerza, Crow simplemente dejó de luchar contra el viento y rodó hacia atrás, lanzando al chico por encima de él y pateándolo en el estómago por si acaso. Para cuando recuperó el equilibrio, el chico había salido despedido a cierta distancia. Con el otro ya a distancia, la borrasca se calmó y los ojos de Amber perdieron un poco de brillo. La mirada que le dirigía a Crow era completamente desdeñosa. Les dije a Tyr y al anciano que no necesito protección. Y mucho menos confinamiento en su escuela mientras pueblos y ciudades son destrozados. Gruñó, y Crow levantó una mano para defenderse. Tranquila, asesina. Sabes tan bien como yo que Oz hace lo que puede por los asentamientos periféricos, igual que yo. De hecho, probablemente los patrullaría más si no estuviera constantemente pendiente de cierta doncella que parece no poder evitar meterse en problemas. Señaló a sus atacantes para reforzar su argumento, justo cuando la pelirroja gritaba de dolor. Todos los involucrados miraron hacia atrás y vieron su hombro rebosante de sangre, con una herida de bala considerable justo por dentro, a partir de la axila. Era principalmente músculo, pero a juzgar por las lágrimas que corrían por su rostro y la mano temblorosa con la que se cubrió la herida, era una agonía. Hablando de rostros, la semblanza que había estado usando cayó, revelando el rostro burlón de Mercury Black y la mujer de rojo. Al parecer, la líder, la arquera, apretó los dientes con irritación y miró a su alrededor buscando de dónde podría haber venido el disparo. Mercurio, sin embargo, se quedó mirando la herida de bala de su camarada antes de girar lentamente hacia la colina del norte, calculando ya la trayectoria de la bala. En la colina, Arthur apretó el cerrojo de su rifle, expulsando la bala y disparando otra desde el cargador. Siena le había enseñado a disparar a distancia a usuarios de aura entrenados. Al parecer, la manifestación sobrenatural del alma podía detectar malas intenciones, al menos desde lejos. Disparar a alguien que había desbloqueado su aura era muy similar a luchar contra Grimm. En lugar de centrarse en la rabia o la satisfacción, el truco consistía simplemente en acallar las emociones y disparar sin odio ni rencor. Era un método que Arthur conocía bien, pues había acabado con varias vidas con una mira telescópica. Mientras respiraba hondo y se concentraba en el joven, Arthur posó suavemente el dedo en el gatillo. Morgan. El chico gruñó cuando la siguiente bala le impactó en el pecho. El impacto, atenuado por su aura, seguía siendo increíblemente doloroso. Mercury hizo una mueca de dolor y salió corriendo hacia la colina. La mujer de rojo cubrió a su aliado herido, pero maldijo al ver a Mercury escapar. «Maldita sea, Mercury, retírate», gritó, pero el chico ya estaba demasiado lejos para oírla. Lanzó una última mirada siniestra hacia Crow y Amber. Sus ojos dorados brillaban con la semblanza que poseía. Pero finalmente, decidió que la discreción era la mejor parte del valor. Lanzando una última mirada fulminante a su subordinado desobediente, Cinderfall agarró a su aliado caído y echó a correr, lanzando un puñado de explosivos rudimentarios tras ella para disuadir cualquier persecución. Los explosivos cayeron a los pies de Crow y Amber, y ambos se vieron obligados a retroceder de un salto al brillar siniestramente. La explosión resultante los bañó con tierra y calor, pero muy poca metralla. Se oyeron dos disparos más, uno tras otro, que atrajeron la atención de Crow hacia la colina. Mercury, si había que creerle a la mujer de cabello oscuro, corría entre los árboles y ascendía hacia donde presumiblemente se escondía Arthur. El borracho miró a los demás, quienes se habían esfumado con un propósito. Aparte del rebelde Mercury Black, la amenaza había terminado. Al menos por ahora. «Oye, vuelve aquí». Amber se limpió la suciedad de la mejilla y dio unos pasos hacia dos mujeres, pero Crow la agarró lánguidamente de la muñeca al pasar. La doncella de la caída corrió hasta el límite de su alcance y se detuvo bruscamente. «Crow, ¿qué demonios?».
Se están escapando, maldita sea. Su mano brilló de color naranja, probablemente alguna forma de fuego que estaba invocando con sus poderes especiales. Crow no respondió de inmediato, sino que la miró de reojo y dejó que el silencio le explicara su punto. Bueno, casi silencio. Disparos a lo lejos indicaban que la adolescente había encontrado el nido de francotiradores de Arthur. Las cosas no iban bien. La expresión de Amber se volvió más furiosa, pero el tiempo extra le permitió detenerse a pensar un momento. Siempre funcionaba con sus alumnos en Signal. ¿Los perseguimos y terminamos en otra emboscada?, preguntó Crow con un tono casi aburrido. ¿O malgastamos energía persiguiéndolos y llamamos al Grim? ¿Es eso lo que quieres hacer, agotarte hasta que vuelvan a tener ventaja? Sabes tan bien como yo quién es su jefe, y no estoy lista para que me distraigan monstruos en una pelea con ellos. Amber parpadeó ante los puntos que él mencionó, desconcertada como tantas otras por su imagen de borracho y sin esperar que realmente tuviera sentido. Eso aumentó aún más su frustración, pero todo se desvaneció al suspirar profundamente. Aún así, se soltó de su agarre, aunque él no opuso mucha resistencia. Ya lo he dicho y lo repito. No necesito tu ayuda, espetó, sacudiéndose el polvo tras la emboscada y buscando equipo esparcido. Ese chico canoso había estado impresionante, y algunos de sus golpes habían hecho volar algunas de las bolsas de su cinturón. No es lo que vi. Oz te dijo que dependías demasiado de esos poderes tuyos, y casi te costó caro aquí. Cambiaste las tácticas por trucos de magia, sermoneó Crow, devolviendo a Harbinger a su lugar en la parte baja de su espalda y sacando su petaca. Se oyeron más disparos, lo que lo obligó a vigilar la periferia, pero Amber tuvo que darse cuenta de que estaba siendo una tontería vagando por el desierto. Sé que no me corresponde dar clases a estudiantes graduados, pero sé que Glinda te enseñó mejor que ese desastre que acabo de ver. La semblanza de Greenie fue un comodín, sí, pero caíste justo en la trampa que Oz predijo. Estás usando ese poder como una muleta. Bebió un sorbo mientras ella se enfurecía, casi literalmente, mientras sus poderes fluctuaban con su temperamento. Para el transeúnte promedio, Amber era amable y generosa, difícil de usar palabras hirientes y siempre dispuesta a ayudar a mediar en disputas. Pero la relación que tenía con Ozpin, Glinda y el resto de su alianza secreta se había visto arruinada por los constantes intentos de Ozpin de mantenerla encerrada en la jaula dorada de Beacon, cuando tenía el poder y la capacidad de ayudar a la gente. El asunto se había deteriorado con el paso de los meses, y terminó con una ventana rota y una nota junto a su pergamino que decía claramente: no me sigas. ¿Cuántas veces te he dicho que no necesito tu ayuda?, exigió la doncella de la caída, separándolos de las llamas y obligando a Crow a abandonar su actitud despreocupada y retroceder más rápido que un borracho indolente. Sus ojos se oscurecieron cuando ella levantó una mano, ardiendo en llamas. Trabajen para ella o no, no voy a dejar que uses esto como excusa para obligarme a volver. Me va bien aquí, por el amor de los hermanos. Los disparos en la colina eran esporádicos, pero las armas de Arthur tardaban un poco en recargarse. La pelea seguía en curso. Crow podía asumir razonablemente que uno de los asaltantes de Amber estaba fuera de escena, probablemente cansado por el agotamiento de aura. Pero eso dejaba al impulsivo y a la mujer de rojo, la líder, si tenía que adivinar. Podría estar observándolo en un enfrentamiento con esa mocosa de doncella, o podría estar apoyando a su impulsiva lacaya y atacando en grupo a Arthur. En cualquier caso, tendría que terminar con esta pequeña riña rápidamente. Pero intentaría razonar una vez más, solo para poder decirle a Oz que lo había hecho. Amber, te persiguen. Sabes tan bien como yo que eso significa que está planeando algo enorme. Ya sea que quiera las reliquias o que intente eliminarte primero, terminará con un montón de muertos. Ayúdanos a protegerlos, es todo lo que pido. Sé que Oz puede ser un poco rígido a veces, pero solo intentamos cuidarnos de los que se queden atrapados en el medio. Apretó los dientes y lanzó otra ráfaga de llamas hacia él, obligando a Crow a agacharse y girar, atrayendo a Harbinger mientras adoptaba su postura de espadachín. Si de verdad lo dijeran en serio, todos estarían ahora mismo en las tierras Grimm, decapitando a la reina. La doncella del otoño gruñó, y Crow solo pudo suspirar profundamente. No hubo suerte. A veces, odio de verdad mi semblanza. Pensó Crow mientras se abalanzaba sobre la doncella, con la espada hacia atrás para poder hacerla entrar en razón.
Mientras Crow empleaba sus fenomenales habilidades diplomáticas, Arthur se esforzaba por acorralar al frustrantemente escurridizo Mercury Black, mientras la mancha negra y gris avanzaba hacia él, aprovechando los árboles y las pausas de Arthur para recargar y ciclar su rifle para ganar terreno rápidamente. El chico lanzó varios proyectiles de polvo con sus patadas para mantener a Arthur inmovilizado, pero el forajido no se inmutó ante los disparos descontrolados. Como tirador experimentado, sabía que acertar era más importante que esquivar disparos no letales. Mercury, aunque Arthur aún no había confirmado su nombre, claramente había aprendido a esquivar el fuego de un tirador con una posición superior, pero su experiencia era algo completamente distinto. Arthur había luchado contra pistoleros experimentados cuando mataba a O'Driscolls y combatía a soldados durante la insurrección de los Wapiti, y el chico no exhibía el comportamiento típico de enfrentarse a tiradores. Se agachaba, pero no lo suficiente. Corría, pero priorizaba la zancada sobre la cobertura. Estos errores del inexperto le dieron a Arthur amplias oportunidades para castigarlo mientras subía la colina, aunque no acertó todos los disparos. Su rifle de cerrojo solo tenía espacio para 5 disparos, y recargar le llevaba tiempo. No tenía ni idea del aura total del chico, así que su único indicador del efecto de sus disparos era el daño físico. Para cuando Mercury llegó a 50 yardas de Arthur, el joven abandonó por completo su cobertura para ir más rápido. Arthur disparó el último tiro de su rifle y se agachó tras un tronco, con su sombrero aún visible. El chico cargó contra el tronco, desintegrándolo con una brutal patada que se proyectó hacia la nada. El sombrero vacío de Arthur voló por los aires por la fuerza de la patada, pero el forajido no estaba por ninguna parte. Otro árbol cercano rugió repentinamente con disparos, y 3 balas impactaron en la espalda de Mercury, obligándolo a retirarse. Arthur lo persiguió, arrebatando su sombrero en el aire mientras hacía todo lo posible por minimizar el efecto de la desesperada cobertura de Mercury. El aura del chico parpadeó tras recibir un cuarto disparo, y se abalanzó casi hasta caer en un hueco cubierto por un árbol caído. Sabiendo que no debía acercarse a un luchador enfocado en el cuerpo a cuerpo, Arthur se contuvo y recargó el pacificador, colgándose también el rifle. No es que me importe ser un blanco fácil, pero ¿qué te pasa, chico?, ladró Arthur. Prefiero irme de aquí y olvidar lo pasado. 3 disparos sonaron en respuesta. Los extraños proyectiles de aire se curvaron sobre el tronco caído y se dirigieron sigilosamente hacia el forajido. Aunque bien dirigidos, los disparos seguían siendo desviados, así que Arthur solo tuvo que hacerse a un lado para esquivarlos. Mercury intentó usarlo como distracción, y lo único que consiguió fue otro disparo en el costado. Mercury dejó escapar un gruñido de dolor, y sus rápidos pasos se volvieron entrecortados mientras corría para ganar terreno. NGH, bastardo. Mataste a mi padre. Gruñó el chico. Arthur retrocedió y aprovechó el tiempo muerto para cargar unas cuantas balas en el cerrojo, aunque dudaba que tuviera la oportunidad. Mató a muchos padres, chico. No lo define mucho. Claro que no había matado tanto en Remnant como en Estados Unidos, pero aún quedaban bastantes cadáveres entre el levantamiento de Colmillo Blanco y su carrera como cazarrecompensas. Aunque eso sí que le removió la memoria. Se rumoreaba que un joven preguntaba por él en las estaciones de recompensas, exigiendo saber quién había matado a cierto objetivo. ¿Cómo se llamaba? Antes de que pudiera esforzarse más en resolver el acertijo, unos pasos a su derecha hicieron que Arthur girara, sujetando con una mano la pacificadora y la otra el percutor. El chico se acercó rápidamente, desviando la pistola de una patada y asestando un segundo golpe en el estómago de Arthur. El forajido gruñó y cayó hacia atrás, rodando lejos del joven que intentó seguirle con una brutal patada de hacha que destrozó el suelo. Mercury era implacable, haciendo todo lo posible por abatir a Arthur mientras el forajido se apresuraba a ganar distancia. Esto no era como sus peleas con Jan Siena, luchadores cuerpo a cuerpo que pudieran haber sido. Había odio tras esas patadas, un desprecio tangible en cada golpe de puño y cada impulso de sus pies. Sin embargo, tras el golpe inicial, Arthur pudo agacharse y esquivar sus golpes. Una patada de empuje particularmente brutal envió un montón de tierra y piedras a la cara de Arthur mientras este se giraba para disparar. El hombre maldijo e intentó despejarse los ojos mientras Mercury lo derribaba, haciéndolos resbalar por la hierba y la tierra. Mercury intentó lanzar algunos puñetazos, pero Arthur tenía más posibilidades en una llave que en una pelea a puñetazos. Logró sujetar al chico en una especie de llave, colocándolo de lado y sujetándole un brazo tras la espalda, con el otro atrapado bajo el cuerpo del adolescente.
Maldita sea, muchacho, quédate quieto ya. Maldijo Arthur, intentando alcanzar la cuerda mientras lo sujetaba con el control suficiente para atarle los pies. Era como intentar luchar con un cerdo engrasado, y finalmente Mercury se escabulló de debajo de él, con una patada desesperada y ciega hacia atrás que impactó a Arthur en la mandíbula y lo aturdió lo suficiente para que Mercury escapara. Si se tratara de una nueva pelea, el adolescente habría aprovechado su ventaja y habría seguido con un puñetazo o quizás un cuchillo, pero esas balas que recibió subiendo la colina, así como la pelea anterior, habían drenado considerablemente su aura. No quería meterse en una pelea directa con un cazador mayor y más experimentado que había sido lo suficientemente bueno como para matar a su padre. Aunque Mercury lo había odiado hasta su último día, era indiscutible que Marcus Black había sido un luchador hábil. Un momento después, las palabras de Arthur hicieron eco a sus pensamientos. No conocía al hombre, pero no me pareció un padre cariñoso. Era más bien del tipo de padre que dice «Me sorprende que sigas vivo», gritó Arthur. Sus palabras resonaron en los árboles que los rodeaban. Mercury lo había perdido de vista, pero las palabras y los pasos del forajido seguían llegando de cerca. Cazadores y sus semblanzas, siempre confiando en ellos. Gruñó Mercury. Se movió hacia la mitad ahuecada de un árbol, lo suficientemente grande como para agacharse y esconderse dentro. Se agachó en el refugio de madera y se detuvo, con el oído atento a cualquier señal del forajido. Con el daño que había recibido subiendo la colina, una emboscada era su mejor opción para inclinar la balanza a su favor. Con suerte, su golpe haría que el cazador mayor hablara y revelara su ubicación. Los tensos momentos que transcurrieron tras detenerse transcurrieron en silencio, y Mercury se maldijo mentalmente cuando pareció que su estratagema había fracasado. Estaba a punto de empezar a considerar otro plan cuando lo oyó. El sutil roce de una bota sobre tierra áspera y hojas caídas. A su favor, ninguno de los equipos de Arthur hizo ruido, y solo sus pisadas bastaron para rastrear su ubicación aproximada. Mercury se concentró por completo en cada pequeño sonido, con el cuerpo tenso y listo para actuar a la menor oportunidad. Justo cuando Mercury empezaba a sufrir calambres, una sombra acompañó el sonido de pasos, y Mercury aprovechó la oportunidad. Salió del tocón hueco, arrancándose e intentando atrapar a Arthur en una llave. Una llave de estrangulamiento, una llave de brazo, cualquier cosa para eliminar su desventaja en aura perdida. Había aprovechado la mejor oportunidad, mientras Morgan rodeaba el tocón con la espalda apoyada en él. Era perfecto, demasiado perfecto. Cuando Arthur se giró para encararlo, se movió con una velocidad antinatural. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si Mercury se moviera a cámara lenta, y sus ojos brillaban con un tenue brillo dorado. Retrocedió un paso, alejándose hacia la derecha de Mercury, agarrándolo con una mano por la muñeca extendida y la otra por la nuca. El forajido usó ambas manos para derribar a Mercury al suelo, algo fácil cuando el joven cedió su palanca para una embestida desesperada. Mercury intentó rodar para zafarse, pero Arthur ya lo había hecho antes. Un peso pesado le cayó en la espalda, y sintió la cuerda abrasiva arañarle la muñeca y las manos al ser retorcidas hacia atrás. Intentó patear y zafarse, pero Arthur había atado a gente que forcejeaba durante la mitad de su vida. Mercury era joven y estaba desesperado, pero no pudo superar la ventaja y la experiencia de Arthur. El joven no se lo puso fácil, pero tras unos minutos de forcejeo y maldiciones, Arthur tenía al adolescente furioso atado sobre su hombro. Arthur se tocó con el pulgar un moretón en la mejilla, que se estaba curando tras un codazo afortunado, buscando un buen lugar para dejar al chico en el suelo y tener una conversación sincera. A lo lejos, oía que la pelea con la doncella se reanudaba. Nadie sabía si eso significaba que los asesinos habían decidido volver a intentarlo o si la desastrosa diplomacia de Crow había fracasado. El paquete que se retorcía en su hombro intentó asestarle algunos golpes, pero Mercury no tenía la fuerza ni la influencia para hacer mucho más que molestarlo. «Basta, pequeño idiota», reprendió Arthur, girando el hombro y lanzando a Mercury hacia arriba lo suficiente como para que volviera a caer. «Resolveremos esto en un minuto». Los esfuerzos de Mercury por golpearlo fueron reemplazados por una mirada absolutamente sucia, pero al menos Arthur pudo observar la zona. Se acercó a la posición de disparo que había tomado antes, y desde allí pudo ver la tormenta que se avecinaba. Y abajo, pudo ver a Crow bailando alrededor de una Amber cansada y agitada. La doncella del otoño estaba usando sus últimas fuerzas para intentar incapacitar al cazador mayor y huir. Arthur observó unos instantes para asegurarse de que no necesitaba intervenir, pero el cansancio de Amber y la habilidad de Crow jugaron a su favor.
Una vez que estuvo seguro de que Crow tenía la pelea bajo control, arrojó a Mercury al suelo y se apoyó contra el árbol. El joven adolescente gruñó al aterrizó, pero la mirada maliciosa aún no había abandonado su expresión, mirando fijamente a Arthur mientras el hombre encendía un cigarrillo. No puedo fumar esto en casa sin que la señora se oponga, espero que no te importe. Se disculpó Arthur, aunque su tono indicaba que le daba igual si a Mercury le molestaba. Cuando el adolescente lo miró con el ceño fruncido, soltó una bocanada de humo y suspiró. ¿Y ahora qué voy a hacer contigo? Si quieres que hable, mala suerte. Me contrataron para hacer un trabajo. No tenía vínculos con nadie, y solo me dijeron lo que necesitaba saber. Que no era mucho. Mercury se burló. Así que acabemos con esto de una vez. Aunque estaba resignado a su destino, una imagen inquietante para un hombre tan joven, estaba claramente decidido a causarle problemas a Arthur por todos los medios. Para él, probablemente le parecía una especie de último recurso desdeñoso. Una última oportunidad para escupir en el ojo del asesino de su padre antes de que lo enviaran a su encuentro. Para Arthur, sin embargo, era como mirarse en un espejo. O mejor dicho, en un espejo de hacía unos 20 años. No había nacido en la banda de Van der Linde, pero lo habían recogido como a Marston. Su padre había sido un ser humano inútil, su madre enferma. Duke Chiosea lo encontraron y se lo llevaron para criarlo, e hicieron lo mismo con John Marston unos años después. Entre los peligros de la frontera y la guerra, los huérfanos no eran raros en el oeste. Cuando Osea lo vio, era salvaje y oprimido, inquietantemente similar al joven Mercury que lo precedió. Era más joven, sí, pero la imagen era la misma. Un joven resentido, capaz de volverse malo o ser alguien siempre que tuviera guía. Si Dutch no hubiera accedido a acogerlo, ¿habría sido como Mercury? ¿O habría sido peor, un bandido como los que mataron a Isaac y a su madre? Guardó silencio mientras consideraba los paralelismos y su siguiente paso, dejando a Mercury hecho un manojo de ansiedad e impaciencia. Los de la oficina de recompensas dicen que llevas un tiempo buscándome, declaró Arthur. Se corrió la voz bastante rápido después de que maté a tu padre. El hombre no había demostrado precisamente rasgos paternales, pero quizás había sido diferente en casa. Claramente le había enseñado algo a su hijo. De lo contrario, no se habrían encontrado en la situación en la que se encontraban. Lo mataste antes de que pudiera hacerlo. Me debía algo que ya no podré recuperar, gruñó Mercury. Sí, pensó Arthur con cansancio. Eso suena mejor. Otra similitud que Mercury compartía con Arthur de joven. Sus propias palabras a la hermana Margaret resonaron en su mente. Mi mamá murió cuando yo era niño. ¿Y mi papá? Bueno, lo vi morir. Y no fue lo suficientemente pronto. Recuerdo que no paraba de hablar de lo mucho que los cazadores dependían de sus semblanzas. Supongo que podía quitárselas. Sí, ahora que lo pienso, mencionó que quería quitarme las mías. En aquel momento pensé que estaba mintiendo, claro. Arthur se encogió de hombros, sin que le importara demasiado. Otros podrían haber sentido una especial violación al ver a alguien robar su semblanza, pero quienes las poseen han pasado toda su vida con esas habilidades. Para Arthur, han pasado meses. No es que no lo apreciara, pero no le impactó del mismo modo. Diablos. Crow allá abajo probablemente habría querido que le robara el suyo, dijo Arthur con una risita, pero un grito de frustración de Mercury lo interrumpió mientras el chico luchaba contra la cuerda con la que Arthur lo había atado. El joven forcejeó, pateando y retorciéndose mientras intentaba crear algún tipo de vacío que aprovechar. Sus vocalizaciones solo se volvieron más fuertes y desesperadas cuando no lo logró. Actúas como si todo esto fuera una broma. Matar al viejo era lo único que me hacía ilusión. Y como todo lo demás, me lo arrebataron. Gruñó el chico, haciendo que Arthur mirara a su alrededor con resignación y cansancio. Por muy furioso que estuviera el chico, además de la pelea de abajo, la visita de algún Green se estaba convirtiendo en una certeza. No tiene tanta gracia, chico. Es más triste que nada. Pero qué suerte tienes. Arthur se levantó con un gruñido, agarró a Mercurio por los hombros y se agachó para echarlo sobre los suyos, silbando para hambre cuando se levantó. Me recuerdas a alguien. Suéltame, idiota. Desata estas cuerdas y te enseñaré una verdadera pelea. Mercury seguía agitándose y despotricando contra él, pero tanto la disminución de aura como los continuos intentos fallidos de escape empezaban a cansarlo. Los suaves golpes de Famine al trotar apenas interrumpían la agitación del chico, y Arthur sentía la creciente necesidad de asestarle un buen golpe en la sien.
Según Siena, perder el conocimiento repetidamente por golpes en la cabeza era, al parecer, perjudicial para la salud. Que el forajido hubiera sufrido tantos casos de este método en el pasado le resultaba a la vez preocupante y divertido. Está bien, cálmate. Arthur reprendió mientras Mercury tiraba con especial violencia de las cuerdas, con más probabilidades de desencajar algo que de liberarse. Y si su boca no atraía al Grimm, el dolor y los gritos que acompañaban al reajustar el hombro sin duda lo harían. Efectivamente, pudo ver algunas formas oscuras entre las hojas del bosque, y la pelea estaba dividida entre Crow y Amber y el idiota en la cima de la colina a caballo. Arthur desenfundó el pacificador y lo apoyó en su regazo, luego en los costados de Famine para impulsarlo hacia la pelea de abajo. Al menos, el Grimm podría pausar la pelea lo suficiente como para intentar razonar con la joven. Ozpin estaba sentado en su oficina, revisando informes de fuera de Vale. Su posición en la cima del CCT le permitía acceso exclusivo a las comunicaciones que pasaban por la torre, y los asentamientos en la naturaleza a menudo captaban información útil para él. Si bien la recopilación de información era el punto fuerte de Crow, Oz podía recopilar información por sí mismo. Los informes eran enviados por cazadores y cazadoras locales, fuerzas del orden y exploradores que informaban sobre actividad o comportamiento sospechoso de los Grimm. Su mirada recorrió los comentarios sobre las incursiones de los Grimm, la evacuación fallida de algunos asentamientos y los avistamientos de Colmillo Blanco. Este último despertó su interés, y comenzó a leer los informes. Un cazador había informado haber visto varios camiones pesados al este de Vale, rumbo al norte. Se vieron agentes de Colmillo Blanco custodiando el convoy y su carga, pero no se enfrentaron al cazador. Este había informado haber visto equipos de comunicación y grandes vigas de acero, lo que implicaba que lo que estuvieran construyendo estaba destinado a durar. Resultaba extraño, dada su reciente desviación de los derechos civiles hacia la desobediencia civil. Los repetidores para el CCT no eran comunes, y su construcción y mantenimiento estaban casi completamente gestionados por Atlas. Ver tales materiales en manos de terroristas confesos no presagiaba nada bueno. Había algunos recursos que podía usar, extraoficialmente. Tras pasar los informes a otra pantalla y redactar la información pertinente, Oz abrió otro programa. Dado el extenso tiempo que Ozpin llevaba con vida, había aprendido muchas lecciones a las malas. Varias de ellas tenían que ver con la gestión de recursos, tanto humanos como materiales. Antes dependía completamente de los cazadores y cazadoras, solo para que cada muerte o traición arruinara sus planes. Cuando se centraba en lo militar, la desaparición o el desprestigio de unos pocos oficiales bastaba para costarle un reino. Por ello, Ozpin había aprendido a diversificar su cartera. Apareció un cuadro de mensaje tras seleccionar algunos contactos y esperó a que se estableciera el cifrado. Tras unos instantes y un sorbo de chocolate, apareció un solo carácter. Los dedos de Ozpin bailaron sobre el teclado mientras escribía un mensaje, además de transferir los informes redactados sobre el Colmillo Blanco transfiriendo suministros. Necesito que investigues algo de tu parte. Posiblemente equipo robado o comprado. Una elipsis parecía indicar que su agente estaba escribiendo. El hombre era un experto en tecnología, una de las razones por las que Ozpin lo había atrapado tras su retiro del ejército atlesiano. Algunas discrepancias en los manifiestos de envío de Mandle y las estaciones de pesaje cercanas al puerto. El patrón sugiere WF. Nada que no sospechara ya, pero mientras que Ozpin solo tenía informes y conjeturas, su agente tenía pruebas más concretas. Escribió otro mensaje. ¿Estás disponible? Te ofreceré la compensación habitual. Esta vez, no hubo elipsis. O su agente estaba considerando su solicitud o el hombre estaba revisando los informes que Oz le había enviado. Contento con un sí o un no, Ozpin bebió tranquilamente de su taza y abrió un mensaje de Glinda Goldwich, quien aparentemente había solucionado un pequeño incidente entre estudiantes que llegaban. Qué impropio de un Schne dejar su dust sin protección, no hay mucho que luchar contra WF. Necesitará seguridad. Seguridad de los cazadores. Su agente había participado en enfrentamientos anteriores donde la violencia había superado lo que un soldado normal podía manejar. Aunque no lo parezcan, los cazadores y cazadoras en entrenamiento de Beacon, coloridos e individuales, eran capaces de causar mucha más destrucción que la que incluso un soldado bien entrenado podría lograr. Por supuesto. Tengo en mente un especialista en WF y un experto en rastreo. Estarán en la ciudad cuando llegues. Por favor, sé puntual, me temo que hay más de lo que parece. La respuesta fue casi inmediata. Entendido.
Traeré equipo, pero podría necesitar ayuda para transportarlo. Antes de que Ozpin pudiera responder, la luz verde intermitente en la esquina del mensaje se apagó, indicando que la otra parte había colgado. Ozpin reflexionó un momento y terminó su taza antes de dejarla y girarse para observar los alrededores de la torre. Abajo, los diversos estudiantes y profesores se dedicaban a sus quehaceres diarios, completamente ajenos a las numerosas amenazas que Ozpin les alejaba. A veces, la vista lo reconfortaba, sabiendo cuánto había logrado y lo que había preservado. Otras veces, le llenaba de ansiedad contemplar todo lo que estaba en juego. Hoy, sin embargo, simplemente disfrutaba de la vista. Con el festival vital de este año, no puedo permitirme el lujo de manejar mal las cosas. Ozpin pensó con tristeza. Como Alet presumiblemente viajaba desde el extremo este de Sandus, con suerte llegaría antes de que Arthur y Crow regresaran. Ozpin quería que el ex técnico atlesiano conociera y se familiarizara con su otro activo que había adquirido recientemente. Parece que te ganarás la vida antes de lo que pensaba, murmuró Ozpin mientras sacaba su pergamino del escritorio y volvía a abrir su agenda. Esta vez optó por llamar en lugar de enviar mensajes, y pronto se encontró hablando con Sienna Khan. Buenas tardes, señora Khan. Espero que la presentación de la señorita Belladonna Abeacon haya ido bien. El informe de Glinda mencionaba la participación de Blake, pero solo como mediador. Aparte de una presentación explosiva sobre los hijos de Weiss Schne y Summer Rose, no tenía mucho que decir. Supongo que no está en apuros. Su rompehielos podría haber sido el motivo principal de la llamada, ya que Sienna era muy directa últimamente. Me alegra saber que se está adaptando, aunque admito que ese no era el propósito de mi llamada. Me preguntaba si podría contar con su experiencia durante unos días. En un asunto delicado. Aunque tenía el monopolio del CCT en este ámbito, Ozpin no era tan insensato como para discutir asuntos confidenciales salvo en persona o a través de comunicaciones de confianza. Oyó a Sienna chasquear la lengua, pero su tono se mantuvo neutral. Ya me está pidiendo un favor, director. Qué suerte la mía. Su tono indicaba que lo último era sarcasmo, aunque no le importaba. ¿Se trata de experiencia física o necesita mi opinión sobre algo? Un poco de ambas cosas, aunque me temo que pronto habrá una excursión contigo y tu pareja. Me gustaría hablarlo más en persona, y estoy seguro de que apreciarás observar el progreso de Blake en el examen de iniciación. ¿Te importaría reunirte conmigo mañana en la escuela? El examen es a las 9 de la mañana, pero podemos hablar de nuestros asuntos más privados antes si lo deseas. 9 es suficiente. Odiaría observar la prueba absorto, y admito que he estado esperando la llamada de Arthur. ¿Busco a la subdirectora o entro yo mismo? Ozpin rió entre dientes mientras leía entre líneas, sabiendo que Lady Khan era perfectamente capaz de infiltrarse en Beacon sin ser vista. Le ahorraría tener que ocultar pruebas de que no había sido asesinada como afirmaba el colmillo blanco, pero la misión que tenía en mente invalidaría ese punto de todos modos. Glinda estará encantada de recibirte en el salón principal. Si tengo noticias de Crow antes que tú del señor Morgan, me aseguraré de contactarte lo antes posible. Oz casi percibió su alivio al decir eso, y tuvo la temeridad de ignorarlo. Por su conocimiento de su historia, semejante atención personal era algo desconocido para el Khan. Comentarlo probablemente la irritaría. Se lo agradezco, director. Le mostraré la misma cortesía. Escuchó algo de fondo que sonaba sospechosamente como si alguien estuviera golpeando una diana de madera. No es por ser descortés, pero debo terminar mi rutina, director Ozpin. Lo veo por la mañana. Por supuesto, Lady Khan. Disfrute del resto del día. Colgó antes de que él pudiera hacerlo, la segunda persona en una hora. Si no estuviera tan acostumbrado a tratar con personalidades tipo A, Ozpin podría haberse ofendido. En cambio, regresó a su silla y comenzó a observar el recinto a través de las cámaras. Tantos estudiantes nuevos y prometedores, y aún así, no podía evitar tener la mente en otra parte. Era fácil perderse en las posibilidades y perder la noción de lo que tenía delante, así que Ozpin pasó el resto de la tarde familiarizándose con los estudiantes que se acercaban. Aunque no todos superarían la iniciación, sentía que les hacía un flaco favor si ni siquiera podía ponerles cara. Ruby Rose, Weiss Schne, Blake Belladonna, Jan Xiaolong, Jaune Ark, revisó sus solicitudes y experiencias previas mientras el sol comenzaba a ocultarse lentamente.